Hola, mi nombre es Katia Cuevas Méndez, soy de la licenciatura médico cirujano y el día de hoy vengo a exponer el tema de la hipoxia reduce la adhesión celular de la proteína spike del SARS-CoV-2, modulando la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, neuropilina 1, sindecan 1 y heparan sulfato. Tenemos primeramente el problema de investigación. El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y que se detectó por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Un síntoma muy alarmante en muchos de los pacientes es la deficiencia del nivel de saturación de oxígeno en la sangre, o conocido como hipoxia. El COVID-19 puede privar al cuerpo de oxígeno lentamente sin causar problemas para respirar en un principio. Para cuando algunos pacientes presentan disnea o sienten presión en el pecho, ya se encuentran en una situación más grave. La hipoxia se va a definir como el estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo con un compromiso de la función de los mismos. Algunos signos que se van a presentar en esta enfermedad van a ser el aumento de la profundidad de la respiración, la cianosis, la confusión mental, la pobreza del juicio, la pérdida de la coordinación muscular e inconsciencia. Algunos síntomas que también se pueden llegar a presentar van a ser la sensación de la falta de aire, la sensación de ansiedad, dolor de cabeza, mareo, fatiga, náuseas, sensación de ondas de frío y calor, conocido como bochornos, visión borrosa, visión de túnel y la pérdida de sensibilidad. Van a existir diferentes tipos de hipoxia, en las cuales vamos a encontrar la hipoxia hipóxica, que va a ser la consecuencia de la disminución de oxígeno en el aire respirado. Tendremos también la hipoxia anémica, donde la presión del oxígeno se va a encontrar normal, pero la cantidad transportada del mismo por unidad de volumen en la sangre se va a encontrar disminuida. Tendremos también la hipoxia isquémica, en donde a pesar de tener una normal cantidad y tensión de oxígeno en la sangre arterial, el flujo sanguíneo se va a encontrar disminuido a nivel de tejido. Y por último, la hipoxia citotóxica, en donde los tejidos son incapaces de utilizar el oxígeno que llega con completa normalidad. Como consecuencia, la sangre venosa va a ser rica en oxígeno. La hipoxia va a ser regulada por la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2. La regulación de la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 por la hipoxia va a ser específica del contexto y va a depender del tipo de célula y del tiempo que se presente la hipoxia. Los miembros de la familia del sindecan y los principales de paransulfatos celulares también van a estar diferencialmente regulados por la hipoxia. Las respuestas celulares a la hipoxia van a estar medidas por la familia de factores inducibles por hipoxia, conocido como IF. La enfermedad del COVID-19 va a conducir a una acumulación de factores inducibles por hipoxia en el pulmón, proporcionando un vínculo molecular entre la infección del SARS-CoV-2 y la hipoxia en pacientes con enfermedad grave. La hipoxia modula la expresión de los receptores de entrada y los factores de adhesión en las células del huésped. Como pregunta de investigación tenemos ¿por qué la hipoxia reduce la adhesión celular de la proteína spike y va a controlar la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, neuropilina 1, sindecan y heparan sulfato en el SARS-CoV-2? La hipótesis para esto va a ser que la hipoxia va a controlar la expresión de los receptores de entrada y los factores de adhesión en las células del huésped debido a la poca disponibilidad de oxígeno. Como objetivo principal tenemos cómo la hipoxia puede reducir en las células la adhesión de la proteína spike debido a que esta modula todas las expresiones. Las técnicas utilizadas o que se identificaron en este artículo van a ser el cultivo de células, el ensayo de lactoferrina, la citometría del flujo, la PCR cuantitativa o en tiempo real y el Western blot. El cultivo de células se va a basar en un sistema formado por células de un órgano o un tejido. En este caso se tomaron las células pulmonares, pues las células Vero E6, y estas van a ser mantenidas en condiciones de temperatura, pH, aireación y humedad controladas para que se vea su proliferación. Después tenemos el ensayo de lactoferrina. Van a ser producidas por las células epiteliales de la mucosa y por igual van a ser las células Vero E6. Va a tener un componente importante del sistema inmune innato que va a exhibir las propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, antioxidantes y antivirales. En este caso, se va a ver cómo es que las células Vero E6 van a reaccionar ante la enfermedad del COVID.
Después vamos a tener la citometría de flujo, donde va a ser una medición rápida de ciertas características físicas y químicas de las células o partículas suspendidas en líquido. En este caso se buscaron las características principales de las células Vero-E6 y cómo es que sus receptores se van a unir a la proteína Spike. Esto se va a dar gracias a la capacidad de medir múltiples parámetros celulares como el tamaño, la forma y la complejidad y por supuesto cualquier componente celular o función que pueda ser marcada con un fluorocromo. Después tenemos a la PCR cuantitativa o en tiempo real, donde se va a amplificar y simultáneamente cuantificar de forma absoluta el producto de amplificación de ADN. En este caso se analizó el ADN de las células Vero-E6 para analizar cómo es que ésta va a expresar la enzima convertidora de angiotensina, la sindecan, la neuropilina y el heparansulfato. Se va a realizar por medio de un termociclador con capacidad de hacer incidir sobre cada muestra un haz de luz de una longitud de onda determinada y de detectar la fluorescencia emitida por el fluorocromo excitado. Después, y por último, tenemos el Western blot, donde se van a identificar proteínas específicas en una mezcla compleja de proteínas. En este caso se identificó a la proteína Spike y cómo ésta se unía a los receptores de la célula Vero-E6. Se va a dar por la separación por tamaño y transferencia a un soporte sólido y finalmente con la visualización mediante la marcación de proteínas. Como resultado de todo esto tenemos que la hipoxia va a reducir la unión de la espiga del SARS-CoV-2 a las células epiteliales. Va a disminuir los niveles de las proteínas de la enzima convertidora de angiotensina 2 y neuropilina 1. Va a impedir la infección de las células Vero-E6. Va a disminuir el total de heparansulfato y va a reducir la unión de los receptores a las células epiteliales. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, en la letra A vamos a tener dos células, la célula Vero-E6 y la célula del líquido pleural. En este caso, la enzima convertidora de angiotensina va a tener una mayor expresión en las células Vero-E6. En la letra B vamos a tener una comparación en donde la célula Vero-E6 va a ser sometida a 24 horas de hipoxia. Esto va a dar como resultado que la enzima convertidora de angiotensina va a estar más presente a comparación de las 48 horas y entre más vaya pasando tiempo la célula Vero-E6 bajo hipoxia va a tener una menor expresión de esta enzima. En comparación con la célula del líquido pleural vamos a tener que esta enzima convertidora de angiotensina no se va a encontrar presente. En la imagen de la derecha tenemos a la célula Vero-E6. Vamos a tener que al ser expuesta a un mayor nivel de oxígeno va a tener más posibilidades de que se unan sus receptores a la proteína Spike en comparación de que si se encuentra disminuido el oxígeno va a tener una barrera para impedir la infección. Como conclusión tenemos que la enfermedad del COVID-19 va a estar asociada a la hipoxia, lo que provocará una disminución de la disponibilidad de oxígeno para los tejidos. Va a afectar a la susceptibilidad de las células del huésped a las infecciones víricas y va a determinar las respuestas inmunitarias. La hipoxia prolongada va a reducir los niveles de expresión de la enzima convertidora de angiotensina y neuropilina 1 en la superficie celular, lo que resulta en una reducción de susceptibilidad a la infección. La hipoxia va a reducir la cantidad total de heparansulfato y sindecan 1 en la superficie de las células epiteliales. En conjunto, todos estos resultados y reacciones van a indicar que la respuesta de la hipoxia conduce a un efecto protector contra la infección del SARS-CoV-2. Bueno, esto sería todo y gracias por su atención.